Yo soy Lidia, la editora de La Astura. Voy a ser muy breve, simplemente quiero agradecer vuestra presencia, agradecer al Centro de Arte Moderno que en cuanto le pedí fecha enseguida me la dieron y me acogieron aquí. Agradecer a Begoña Regueiro, que es una gran poeta, profesora, doctora en filología, profesora de la Universidad Complutense, que haya asumido el reto de presentar a Manuel la carta. Es un reto presentarte, Manuel, y lo sabes. Es el tercer libro que presentamos, el segundo que presentamos, de todos los que vendrán. Y realmente te agradezco a Begoña que lo haya asumido. Además creo que es necesario que este libro sea presentado por una persona que tiene la formación que tiene Begoña, para que sepa reconocer en el libro todo lo que nos aporta Manuel la carta con estas prosas poéticas. Y por supuesto, gracias a Manuel la carta, que desde que llegó a la editorial, bueno, fue para mí, ya le conocía, dije, ¿qué hace Manuel la carta? Llamando a la puerta de La Astura. Y me sorprendió, y desde entonces, bueno, hemos establecido una relación que va más allá de lo profesional, con él, con Milagros, con su mujer. Y bueno, y ya, bueno, un poquito es parte de mi familia. Muchas gracias, Manuel. Y ya, sin más, le voy a ceder la palabra a Begoña Regueiro. Bueno, buenas tardes. Yo lo primero que quiero hacer también es dar las gracias. Dar las gracias a Lidia por confiar en mí y por haberme invitado a estar aquí y a haberme hecho el favor de dejarme leer esta trilogía, que para mí ha sido maravilloso. Yo no me he leído solamente Alumbrado Público, he leído la trilogía entera y la he disfrutado muchísimo. Le decía, hay veces que haces presentaciones por compromiso. He de decir que esta la he disfrutado, la he compartido con amigos, familiares, he ido leyéndoles los poemas según los iba leyendo, así que es un verdadero placer el estar aquí. Yo espero estar a la altura, porque, así como un placer, cuando uno está con un poeta de esta talla, tiene que estar más o menos a la altura de la presentación y lo que digas de su obra, así que he de decir que vengo también un poco asustada, porque por la calidad de la obra, también porque los poetas, y aquí también me incluyo, somos muy tiquismiquis cuando hablan de nuestra obra. Yo he hecho un análisis de todos los libros, pero espero decir cosas con sentido que no les resulten... Bueno, si no me regañan, me dan patadas por debajo de la mesa, así que no pasa nada. Además, he cometido varios errores a propósito. Es decir, lo primero, yo empecé a leer y me encuentro con una cita que voy a leer. Dice, el escritor es siempre el escritor de un único libro, su último libro. Todo lo anterior ha envejecido para él y ya no se reconoce en lo de antes. Y voy yo y sigo leyéndome todos los libros anteriores para presentar este y hablar de toda la obra. Así que bueno, primera cosa. Bueno, en cualquier caso, para congraciarme he venido con los labios rojos del segundo de los libros. El rojo, el primero, sí. Perdón, el del rojo de sus labios, que también tengo aquí, que es el primero, y espero que sea el rojo no de las mujeres tristes de su infancia, sino ese rojo que también es pasión en algunos momentos. También he venido con las gafas, que también compartimos y que también comparten tantos otros poetas, León Felipe, Walt Whitman, en otro de sus poemas, y que también son las gafas de mirar, esa mirada, que en otro de los poemas dice una mirada que sea intensa y que mire con vida y con poesía, añadiría yo. Así que de alguna manera también compartimos estas gafas. Además tenemos la ventaja de que yo no le voy a pedir que abra su editora de mí, porque ya me conoce, así que eso nos lo ahorramos. Y que aunque sean palabras de poeta para otro poeta, estas vienen desprovistas de serpientes, no como las de otros de sus poemas. Bueno, como decía, yo he leído toda la trilogía con muchísimo placer, El rojo de sus labios, Verano y Alumbrado Público. He buscado un poco los temas recurrentes y también un poco cómo va evolucionando esos temas, pero también lo que hace a cada uno de los libros especial o distinto. Todos son especiales, por supuesto. Voy a decir dos cosas de cada uno de los libros y luego me gustaría hablar un poquito de la temática, un poco porque tampoco me quiero enrollar mucho, pero creo que efectivamente es una obra que merece este estudio. Entonces daría para un artículo todo esto con más profundidad y para un estudio más serio, pero por lo menos un poquito. Los temas que yo he encontrado, me parece que aparece de forma recurrente esta identidad,
a través del tiempo la identidad del niño, del hombre, del adulto y de ese futuro que ni siquiera sabemos qué futuro es. Aparecen las referencias al yo niño, estoy hablando de mi infancia ahora, que dice en verano, o cuando habla en alumbrado público dice, de mi niñez recuerdo sobre todo el descampado a espaldas de mi casa, donde jugábamos a la guerra, a la taba, a las canicas y los enormes ojos de Laura con los niños. Ese niño aparece muchas veces y el Madrid de ese niño y la casa que ya no está de ese niño. También el adulto, el joven, yo también fui joven, dice en otro poema, va hablando de cómo ha ido creciendo, claro, y acaba con esas, bueno, esa definición, esa identidad de cómo es, que aparece en muchos poemas. También dice, no, esto de no hablar de intimidades, yo me voy a meter un poco en esas intimidades que va confesando, y habla de ese yo al que dice, no me gusta asemejarme a los demás en casi nada. Seguro que no lo hace porque es una persona absolutamente especial, al menos por lo que escribe. Y cuando habla de no hacerse huecos a codazos para salir en la foto, así un montón de poemas más que desde luego muestran esa identidad. También esa identidad de futuro que dice, por ejemplo, en el de verano, ¿quién será Manuel Lacarca? Mañana, ¿con qué ojos mirará? O cuando en alumbrado público afirma, un día de repente amanecemos convertidos en otros. Que a mí me recordaba también mucho a Ángel González cuando dice, ¿qué seré yo cuando no sea yo? Y este cambio constante, esta evolución que nos lleva a convertirnos en diferentes personas cada día. Esta identidad también en la familia, en las personas que le rodean, en su madre, que aparece repetidamente también en los distintos libros, también en esos primos, en esas personas cercanas y en los entornos, que como decía, esas estampas que quedan recogidas en cada uno de los libros y que en alumbrado público aparece ya, me encanta esa imagen cuando dice ya tanto que decir que ni siquiera cabe en, bueno, eso no lo dice yo, lo añado yo, cuando dice tantas imágenes, aleluyas, vida, palabras, que resulta imposible retenerlas. Y es gracias a todos esos cuadros que vamos viendo, esa forma de congelar esas imágenes de antes, imágenes de ahora, imágenes de lo cotidiano que nos presentan la vida con esa mirada poética. También aparece con frecuencia la crítica social, pero aquí sí que se acentúa bastante en alumbrado público, entonces lo voy a dejar para dentro de un momento. El tema del tú, del amor y esa Margot, que es ese puzzle de todas las Margot de mi vida, también aparece. Además, a veces en medio de poemas llenos de lluvia, como en el rojo de sus labios, aparte de sus labios rojos, aparece mucha lluvia, muchos poemas con lluvia, con humedad, y sin embargo, en mitad de esa sensación de frío, aparece ese amor, también con un amor platónico, en cuanto no platónico como lo entendemos, sino de compenetración, de complementar el uno al otro, cuando habla de la mano huérfana sin la otra mano, o de cómo necesitamos las caricias. Y llega esa ternura que da calor a toda esa lluvia del resto del libro. Margot también reaparece en alumbrado público como esa protagonista o esta presencia en todas las películas que a ella le gusta ver para acabar recogida en la luna, sin atmósfera de un planeta, a 1000 años del nuestro. La crítica social también está presente en casi todos los libros. Y es verdad que se acentúa en el alumbrado público. Cuando leía la contraportada también es una de las cosas en las que se hacía hincapié, y efectivamente se habla de una sociedad en la que de entrada hay que callarse. Es un libro que empieza con el silencio. Vamos a estar callados, que no noten que queremos hacer una revolución, que seguimos luchando por la utopía y que estamos aquí soñando también de alguna manera. Y se denuncia esa sociedad falsa, llena de mentiras, de publicidad falsa, de palabras que ocultan palabras, pero también incluso hablamos de las apariencias que pesan y de todo ese querer lucir que realmente luego te pesa en los brazos, en los relojes, la mujer que llevas en el brazo. También aparece los terremotos en los lugares con menos medios y esa niña que saldrá viva o no saldrá viva y que luego aparece recogida por uno de los bomberos que la sacan.
Bueno, eso es que, como decía, también aparece acentuado en alumbrado público. Igualmente aparece el paso del tiempo. De alguna forma ya he hablado del paso del tiempo con esta identidad cambiante que va apareciendo, y también el tema de la muerte, que aparece también en los libros anteriores, pero que en alumbrado público vuelve a aparecer en un gato, en la muerte de un gato. Son muertes que van apareciendo relacionadas con muchas cosas, en los cementerios, en la muerte de un gato, en la muerte desapercibida de los anónimos. En medio del ruido y de mucha gente parece que no pasa nada, nadie se da cuenta. Y también aparece el miedo a la muerte en la voz del amigo, porque por supuesto el poeta no sabe qué cosa es esa de la muerte. Es un libro de alumbrado público en el que también hay como una especie de revisión de la vida, del sentido de la vida propia y de la vida como concepto. Hecha la vista atrás cuando inicia, cito, el último viaje por el mundo, pero alrededor de mí. Y pensar en el sentido de la vida le hace ver los extremos bondadosos, los extremos horribles, y también le hace expresar qué tonta la vida. Y asimismo busca ese resumen de su propia vida para decir: no alcanzo a saber cuál es el resumen de mi vida. Probablemente, como ninguno de nosotros podemos resumir nuestra vida, aunque tenemos todas esas imágenes. Como decía Lidia, también estamos en unos libros que son prosa poética. Quizá en alumbrado público son poemas más cortos que los anteriores de los otros libros. Tienen ese ritmo que estamos en esta indefinición tan del siglo XX de lo que es poesía, lo que es prosa. Tenemos ese ritmo, esa leitmotivs, que es un cuidado formal y un cuidado verbal magnífico. Por lo tanto, poco más que decir. Hablaba antes de Los ecos de Ángel González. Es una literatura, es una poesía en la que se ve primero la reflexión, la formación del poeta, y cómo va apareciendo un poquito de todas esas corrientes que ha habido en la segunda mitad del siglo XX. Él mismo dice también: he leído todo Juan Ramón, Becker, Rilke, Cagafis y los dos Machado. Lo suyo, el poeta, se parece en algo a Hierro, a Moneda, Antonio Colina, Luis Alberto de Cuenca. Yo he añadido también a Ángel González. Tenemos esos cuadros de estampas que recuerdan a Ángel González. También tenemos esas referencias culturales a cómics, a cine, a Wall-E, ¿dónde está Wall-E? A los videojuegos, que nos recuerdan un poco a los novísimos o a esas referencias que efectivamente hace Luis Alberto de Cuenca. Es un estilo con voz propia, evidentemente, en que además se refleja ese misterio de lo cotidiano, la magia. También me ha encantado de esas cosas que se guardan en las cajas de zapatos y que le dan sentido y que tienen ese sentido especial para nosotros, y que reúne todas estas tendencias también de toda la segunda mitad del siglo XX. Yo no me quiero enrollar más porque efectivamente, evidentemente, el que mejor puede hablar de su obra y la mejor manera de conocer la obra es conocer al autor. Pero me parecía que lo mínimo después de esta grandiosa obra era hacer un pequeño estudio, aunque sea así, unas pinceladas para dar más ganas de leerlo todo de él. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que vamos a hablar de los tres libros, por lo que parece ser, ¿no? Yo escribí el primero, El rojo de sus labios, después de un libro que se titulaba Margó en la plaza de Castilla. Y Margó en la plaza de Castilla era un libro no de amor, sino sobre el paso del tiempo. Como Margó en la plaza de Castilla, jugué muchísimo con los poemas largos, con los poemas, acabé muy cansado de la barrera que es la partición del verso. Y entonces pues quise hacer una prosa en la cual la única diferencia es que la partición en la prosa pues es un verso muchísimo más largo, ¿no? Que es el párrafo. Volví en parte a mantener como algo recurrente Margó. Quise también hacer un libro total en el rojo de sus labios. Las continuaciones siguientes, los siguientes libros, son libros también totales cada uno, y
la lectura conjunta de los tres pues llevaría a otra lectura total distinta. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo en la literatura me he planteado que no queda de un lado la sensibilidad cuando ves caer una hoja, que la sensibilidad cuando ves a un señor dar un golpe de estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque vives una vida en la cual todas tus partes se organizan en un todo. Entonces yo sí he tendido a esa poesía total y sí he tendido a esa idea muy de Ramón Jiménez desde el libro como un concepto unitario. Respecto a las influencias, pues sí son las que estás diciendo, pero yo añadiría muchas más. Por ejemplo, pues un escritor muy perdido, quizá por una cuestión política, como es Ernesto Jiménez Caballero, pues en su época de vanguardia, sus dos únicos libros vanguardistas, pues sí se notan como una influencia, al menos como lectura. Ramón Gómez de la Serna pues articula una forma a veces de construcción, ¿no? Huidobro, pues Huidobro yo creo que está al fondo. Si está Huidobro, pues también está en parte Gerardo Diego en una etapa. Es decir, yo iría sumando influencias hasta el punto que creo que en un autor del siglo, iba a decir XX, del siglo XXI, pues son difíciles de delimitar. Ángel González, sí, Ángel González tiene bastante que ver en el concepto de poesía. Un autor interesante también bastante perdido, Ildefonso Manuel Gil. Ildefonso Manuel Gil, con el cual yo coincidía cuando venía de Nueva York, antes de irse a su pueblo, pues coincidíamos en el Café Gijón y como teníamos una cierta conexión geográfica, bueno, pues hablábamos mucho. Él venía, era un hombre muy neoyorquino cuando venía, y luego cuando volvía a Estados Unidos, que pasaba también por Madrid, pues se había convertido en un paleto de Aragón que venía con boina fumando una picadura, ¿no? Pero es un poeta que sí hay también una cierta conexión. Por ejemplo, el concepto de literatura social, sobre el que hablaremos unos meses después, pues Enrique Azcoada, por ejemplo, es un poeta que sí tiene influido en algunas cosas, aunque solamente sea por el trato personal que hemos vivido. Y luego también creo que hay mucha influencia de la pintura, por ejemplo, en la literatura mía. Aparte de aquí hay bastantes pintores y lo saben, ¿no? y lo han visto, ¿no? O por ejemplo, pues no sé, yo recuerdo mucho el paisaje, por ejemplo, de Emilio Prieto, que sí había una conexión, ¿no? entre esos paisajes vacíos, delimitados, con lo que es a veces el paisaje ideal, ¿no? Ahora, sí veo los tres libros como una obra conjunta e incluso reordenable con otro sentido. Es una cosa que pienso hacer en algún momento, puesto que son ladrillos, los ladrillos se pueden llevar de una forma u otra, ¿no? Sí he querido mantener en todo momento la idea de la poesía como música. Ahí está, por ejemplo, Hierro, ¿no? esa concepción que nos remite, bueno, pues a un León Felipe, por ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo que de León Felipe en una época pues tuve bastante influencia. Y recuerdo mucho su comentario con Claudio Rodríguez, por la ascendencia zamorana, ¿no? Solo aquí ves León Felipe. Pues en este momento solo veo León Felipe, ¿no? Luego cambiabas ya de ver las cosas, que me refiero a una etapa muy de juventud, ¿no? Y quizá en alguna parte de Reducto hay un tipo de poema muy directo, que luego al momento de dar Reducto en definitivo, los poemas que leía le gusta los eliminé, curiosamente, ¿no? ¿Por qué? Porque me parecía una poesía muy panfletaria, pero panfletaria más allá de lo que podía ser Gabriel Celaya. Porque Gabriel Celaya, por ejemplo, la poesía panfletaria es exquisita literariamente, ¿no? Pero hubo un momento en que se iba de lo que yo quería luego ya mantener, no como vejez, sino como madurez. Y bueno, pues si queréis leo un trocitos de trocitos, que es lo tomas mis pastillas mientras lo leeremos ordenadamente. Sí. ¿El título podrías explicar a qué responde el título de este último? Pues responde a un concepto muy social, el concepto de que la luz es de todos. Esa es la idea básica. El rojo de sus labios es una idea de una poesía no erótica, pero sí, digamos, más festiva. Verano es un libro muy concreto, lo empecé a escribir en Guadarrama en verano y lo acabé en verano.
y ahora leeré algún poema que es muy localizado en verano, en el momento que está escrito, y entonces van teniendo esa articulación. Lo único que ocurre es que en principio pues no quiero hacer 17 libros de prosas, entonces esto lo he planteado como una etapa cerrada. El siguiente libro que espero poder ver, porque es poesía, es un libro más voluminoso, que va en otra línea de la poesía. Yo no creo que debas mantener una línea, vamos, la poesía o la pintura o el arte, no creo que debas hacer el poema reconocible y el cuadro reconocible siempre lo mismo, porque yo no le veo mucha idea de eso. Entonces entiendo un poco eso que le pasaba, por ejemplo, a Gerardo cuando pasaba desde la poesía clásica a la poesía en una línea más lo que fue la vanguardia de antes del 36, ¿no? Pues eso despertaba mucha extrañeza, ¿no? Por ejemplo, cuando hizo Biografía Incompleta en el 53, me parece que es la primera, pues yo no lo trataba, claro, que era un niño todavía. Entonces esto pues fue criticadísimo. Luego, cuando hizo la segunda edición de Biografía Incompleta con añadidos, en el 67, ya no digo si lo trataba o no, pues siguió siendo en Madrid una cosa criticadísima. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería los romances y los sonetos de Gerardo Diego, ¿no? Entonces son cosas que chocan. Entonces yo en la literatura no creo que uno deba permanecer inamovible, pues porque en la vida no permanecemos inamovibles y entonces pues pierde su lógica. Digo literatura como puedo decir pintura, puedo decir cine, puedo decir música, ¿no? Y entonces va un poco en ese concepto. Leo un poquito de los tres. El poema que le gusta a Lidia de verano, bueno, el poema que especialmente le gusta a Lidia de verano. Esta uña vieja sobre la uña nueva está a punto de caer del dedo. Apenas nada la sujeta y sigue ahí, la uña vieja pegada a la uña nueva. Y un poema que le gusta a Begón, pero lo leeré entero. Sí. Una piel seca levantada, el padrastro doloroso de una uña asomando en el borde del dedo, el escozor ligero del agua de colonia sobre una herida, un párpado hinchado por un mordisco de tu boca, el moratón que nos quedó como señal de un golpe en la rodilla, cosas todas que no guardar en la memoria, calendarios con las H de las horas tachadas, asuntos que preocupan en la mirada de un niño. Mejor un ramillete de cerezas rojas, un beso que entreabre tus labios, una sonrisa que alegra la cara en la foto, lo que más nos agrada recordar escrito en un sencillo cuaderno escolar con tapas de hule. En realidad cada párrafo sería un verso largo, ¿no? No sé, que técnicamente pues es absurdo cortarlo, ¿no? Un poema escrito en el verano, en pleno veraneo. Las madres enseñan a los niños a nadar en las piscinas. Con angustia esperan a ver surgir sus cabezas a flote sobre el agua. Una piscina puede ser también un océano sin fondo. Protestan porque está sucio el vestidor donde se mudan la ropa de calle por el bañador de 2 piezas, un bikini a rayas blancas y negras, un bikini fucsia, el bikini de flores sin tirantes. Exigen puntualidad al portero y advierten de que no cuela hoy tampoco el agua del lavabo en el VC de señoras, debe de haber un atasco. En el césped amaneció una asquerosa rata muerta. Quieren que el socorrista quite las hojas secas que se amontonan ya como un mar sobre la hierba, rastrille la hojarasca, y que el jardinero de la urba no retire las sombrillas todos los viernes para pasar el peine de la segadora. Las madres frotan los ojos, cambian el calzón, cepillan el pelo a los muchachos que a solas luego se suben a las tapias y se rasguñan la cara con los hierros oxidados de las verjas. Un poema sobre Cortázar. Cortázar sí puede tener también influencia Cortázar en la forma de construir, pero igual que Cortázar puede ser Benjamín Jarnés. Benjamín Jarnés también construye con esa especie de cuerpos acomodados, ¿no? Y es una literatura incluso muy anterior a Cortázar. Lo cual, claro, Benjamín Jarnés pues, es un autor muy desconocido. ¿Cómo escribir Rayuela sin ser Cortázar? Es imposible recorrer todas las casillas siguiendo a Horacio.
visitar el club de la serpiente, querer a la amada y buscar a Pola. No sabemos dónde está el cielo, si cerca o no de la tierra, pegado a este aire que respiramos o muy lejos. En París no siempre llueve, no siempre hay conciertos de piano, los ancianos no golpean en el suelo del cuarto que es tu techo. Es impensable ser Cortázar y no escribir Rayuela, tener un tejo en la mano y no dejarlo caer sobre el cuadrado. No se puede pisar la línea de las casillas donde van los números escritos. Rocamadour no es nombre para un bebé, sino para un santuario, un castillo. Louis Bonnot no hizo lo correcto al intentar suicidarse. No quiero leer todo, no quiero leer todo. Y voy saltando. Estas construcciones cortas, una mujer pegada a los labios, un cuarteto de Sommer inseparable de la voz de una soprano, el cuadro de Van Gogh junto a la oreja de Van Gogh. Eso éramos nosotros. Otro poema de la misma línea que he leído. Sordo como Beethoven, ciego como Homero, marica como Pasolini, enamorado de Eva Braun como Aldo Hilder, pintor como de Altamira, mago como Houdini, torpe en mis primeros besos. Ese que no era yo pintaba, mataba gente, hacía cine, recitaba versos. Y este es un poema que está escrito una mañana de Guadarrama, en verano, cuando yo venía de pasear a las 9 y solo cuento lo que veía. Lo que pasa es que, claro, en la literatura lo que pretendemos es que el interior con el exterior, y eso es superrealismo en el fondo, pues se compaginen o se asocien, ¿no? Un niño de teta que apunta maneras con el móvil. La abuela dando vueltas al café con la cucharilla en el vaso. El camarero que todo lo ve mirando la tele. Alguien ha hecho pajaritas de papel con las hojas del servilletero y el viento las pone a volar. El escritor es siempre el escritor de un único libro, su último libro. Todo lo anterior ha envejecido para él, y porque ya no se reconoce en lo de antes, se siente creador de lo porvenir. El escritor muere pensando su último gran libro, ese que será o no será ya en el futuro la obra del lector. Cada libro resulta una apuesta final, un salto de trapecio sin red, lo que comienza juntándose a lo que acaba. Si nos damos de manos en el suelo, nadie tiene la culpa. Prefiero avisar. Este es mi único libro, mi último libro, mi gran libro. He puesto en él mi ilusión, gastado en él mi porvenir. Cuando presentamos este libro el año pasado, un autor de la casa feliz me decía que se no iba a escribir más. En esto sí puede haber algo de Ángel González. ¿Quién será Manuel Lacarta? Mañana, ¿con qué ojos mirará? ¿Será miope, inseguro, ingenuo también? Tal vez tenga el tiz que yo no tengo, la sonrisa ensayada ante el espejo que no tengo, la felicidad que no logro alcanzar. Será yo, pero no completamente yo. ¿Se sentirá él mismo? ¿Saldrá a pasear con la mujer rubia que le conocemos? ¿Seguirá sin usar teléfono móvil? ¿Sabrá tocar el piano? Y vamos a ver, para leer un poco de esto. Menos mal que es a lapicero, porque si no luego... Este es un texto que es muy difícil ver la diferenciación entre lo que sería el relato o lo que sería el poema. Yo doy la explicación de que es un poema porque no me importa la acción que transcurra, sino la sensación que quiero dar. Porque tú eres la prota de la peli, recorro junto a ti en moto toda Roma, llego en el Orient Express hasta Constantinopla, me lanzo desde un avión hasta caer en tierra y desenredar mi paracaídas de las ramas de un árbol de la selva. Cuando es la hora de los besos, pongo en la pantalla del cine el deseo de mis labios, las mejillas, y espero en silencio un primer plano de tu boca,
poder al menos pronunciar tu nombre en medio de una calle de Londres bajo las bombas, me digas adiós con la mirada. Te he rescatado de un psicópata que planea asesinarte con el cable del teléfono, llevado a cenar a un bistró donde se citan para sus fechorías los apaches, resucitado en un cuento tras ingerir esa manzana roja envenenada, y ahora que de verdad te mueres, quiero dejarte en la sesión de noche de un cine de verano para que todo sea ficción, mentira, nosotros sigamos siendo los personajes de una peli que se besan. A ver. Este es un poema que está escrito también desde en Guadarrama en los últimos días de verano, cuando estábamos todos, que nos fuimos a cenar en un área de libre, cuando Gustavo estaba más mormón, igual ahora y todas estas cosas, y nos hicimos, Milagros hizo una foto. Con los últimos días del verano repunta el precio de las acciones en las bolsas de valores. Los políticos de moda visitan la tele y las hojas de los olmos enfermos se marchitan atacadas de gracioso. Se diría que mañana llega el fin del mundo en forma de una ola enorme que arroja el mar a nuestras costas, pero llevamos tanto tiempo esperando el acabose que nada significan las señales que nos vienen como llovidas desde el cielo. Antes de que tú dispares la foto del recuerdo del grupo de veraneantes congregados bajo el toldo a rayas que nos resguarda del caluroso sol de la tarde, pongo mi mejor sonrisa a florecer sobre los labios. Ahora, contigo, y tus dedos vacilan lo que dura un parpadeo de mis ojos. Muy bonito, Sí, pero además es que es la imagen de lo que se pretendía. Un poema de lo que a mí me gusta, este es un poema de amor, pero sobre todo porque quiero que tenga el ritmo rápido del amor y el engaño, la vez, el desamor. Y de golpe tú, tus ojos claros, tu pelo rubio, la mirada que deja de mirarme. De golpe tú, dándome de golpes, despertándome, puesta en jarras frente a mí y a la ventana, con una mano en el pomo de la puerta para irte. Tú que me llamas al orden y me conturbas, tú en un asalto, un combate, tú hablando para mí, pero hablando sola. Y quería ya enseguida pasar a vosotros. Este es otro texto también que vamos a esa línea de la prosa a prosa. Hay un poema que sí me gusta leer, que es un poema que escribí, tiene que ver con mi madre. Yo no sé si se había olvidado o no. Yo sí se había olvidado. Lo leí en la presentación anterior, un poquito lloraba, me acuerdo. Madre, ahora sí te irás tranquila. La maceta, uy, si ya es la tuya y ahora más. Madre, ahora sí te irás tranquila. La maceta con margarita que me dejaste hace 2 años ha echado sus primeras flores. Puedes recoger tus cosas, tu hojar de novia, tu último vestido de calle que lucías los días de fiesta y ese broche con una mariposa. Nada te retiene. Busca un lugar con mejor clima todo el año, el banco donde sentarse que no esté sucio de palomas y el parque donde ver crecer a los niños. No es necesario que tiendas la ropa a secar en el colgadero de la ventana y que esperes mi llamada de teléfono. Si suena un timbre, ya no te levantas. Por favor, no te esfuerces en fingir que todo en la vida son sonrisas. No llenes tus bolsillos de caramelos, no respondas a preguntas que te incomoden. Mira estos brotes pálidos, casi nieve, florearán enseguida, de seguro, luego de 2 años de no tener ningún capullo, ser estériles. Yo estuve lejos de ti, a mi pesar, aguardando a que florezcan. En ese poema mi problema era no caer en la ñoñería, porque pienso que era muy fácil. Y voy a leer 2 del Rojo de sus labios de alumbrado público. Del Rojo de sus labios leo el que da este es un poema. Sí.
A veces encuentro las palabras en un bote de pintura o en los anuncios por palabras del periódico, en los subtítulos de la película hablada en versión original, en la cháchara de dos que conversan de sus cosas en español, alemán, italiano. Cada ciudad tiene sus palabras, las cuida amorosamente, pero también sus nubes, su cielo propio, sus marquesinas para taxis y autobuses, y al final las nubes, los taxis, los edificios de 4, 6, 12 alturas se hermanan con las palabras que los nombran, y tú y yo paseamos de la mano por las aceras de las calles de Cádiz, Berlín, tal vez la populosa urbe de Roma, ahí donde dicen que es mejor alquilar una Vespa o hacerse con una bicicleta para sortear el tráfico. No entendemos la carta de comidas de los cafés de Nueva York, los nombres de las estaciones del metro de Moscú, y sin embargo en Tokio una sonrisa significa lo mismo que una sonrisa en la ciudad de Barcelona. A veces encuentro las palabras solas, desasistidas, huérfanas, y me abrazo a las palabras, les doy cobijo entre mis brazos, las pronuncio en voz alta. Con ellas a buen recaudo voy buscando la llave de casa que se pierde en los bolsillos, me asomo a las barandillas de la terraza y siento el viento frío de marzo en la cara, cómo me despeina la maleza del pelo, siempre en mí tan despeinado. Contigo a veces me expreso sin palabras, es cierto, pero luego de mirarnos a los ojos y de estar juntos nos envolvemos de palabras, nos gusta oír decir palabras repetidas al oído hasta decidirnos arrullados por esas mismas palabras repetidas. Y de este también leo el rojo de sus labios, que es el que daba pintura. El rojo de sus labios es el rojo de un cuchillo clavado en la garganta y el mismo color rojo de sus medias de cristal desnudándole las piernas. Es el rojo de su piel o bolso de piel a fuego con el rojo de los zapatos de tacón alto, los botones forrados en cuero rojo de su traje sastre y las flores del fular que luce al cuello. El rojo de sus labios es la sangre roja de la luna, la sangre que empapa los capotes de los toreros en las plazas de toros una tarde de domingo, la sangre de los decapitados por el hacha del verdugo y en el cadalso, y la de los asesinos que matan a navajazos a sus víctimas por sorpresa. Es el rojo de las guerras y el amor que se mastica con furia en la boca hasta hacerla sangrar por las encías. El rojo de sus labios es el rojo de un incendio y el rojo de las llamas reflejado en los ojos de los animales del bosque que huyen del incendio. Es el rojo de la cresta de los gallos, prisioneros en las jaulas de una granja de animales, el rojo del hierro que se funde para hacer acero y el rojo de los semáforos en rojo de las calles. El rojo de sus labios es el color que prefieren los suicidas y el color de la hemoglobina de la sangre que huelen los tiburones a varias millas de distancia en una gota de sangre perdida en el océano. Y ahora ya vamos a un grado público poquito porque si no esto es muy pesado. A ver, por favor. ¿Qué hace frío? Me gusta mucho que este es un poema que en principio fue el comienzo del libro, aunque va en la página 16. Era el tipo de un videojuego. Se dio un golpe con el árbol, se dio un golpe con el árbol, se dio un golpe con un árbol y nos reímos. Caminó confuso un trecho por la acera de la calle. En el cruce le cayeron los ladrillos de gafa de una obra desde un 8º piso, pero logró esquivarlos. Alguien le lanzó un piano de media cola lacado en negro desde una azotea que se estrelló a 1 metro de alcanzarle. Unos aliens le secuestraron en su nave, le pasearon por el espacio intergaláctico y le devolvieron ileso junto a la taquilla de un cine a la hora justa en que empiezan las pelis. Le atropelló un taxi en un semáforo y perdió 2 de sus vidas, pero tenía vidas de repuesto, vidas de recambio, siempre una vida de reemplazo. Con un clic desapareció de la pantalla, comenzó a moverse, con un clic de nuevo. Son tipos de colores. No lo puedo borrar, luego el libro cuando te mueras lo revendan. Así lo tendrán que leer, quedar una familia. Lo dejas en familia. Los dos con familia. A ver, ¿qué es lo de infancia que decías tú? Voy a hablar como un niño, chillar como un niño, ver las cosas desde su altura. Haré bocina con las manos,
gritaré abracadabra, subiré más alto que el sol y las estrellas en un columpio. Me limpiaré los mocos con la manga, comeré un helado de fresa y me sentaré en el suelo. Volveré luego a casa con las uñas sucias, despeinado y con los pantalones manchados de tierra. El problema de la relación de la mujer, los niños, las mujeres frágiles que han vivido una vida triste, conviven con hombres corpulentos, asidos a la barra de los bares. Perros silenciosos, afónicos, que no ladran, recorren la calle arrastrando con la cadena a sus dueños. Un niño grita Spiderman y una telaraña lanzada desde una azotea envuelve ahora ya su mundo. Yo quería leer un poema de Margot. Margot, vuelvo a lo mismo, vuelve al tema del libro Margot en la Plaza Castilla. Es un juego interior mío que habría que ver con el otro, pero bueno. Margot en el cine se entregaba por completo a la aventura del cine. Vivía hechizada por la película, y yo que estaba enamorado de ella, la veía a ella en la pantalla. Margot seguía charló por las calles como una cuchara, una mendiga, se entusiasmaba con los western y lloraba inconsolable en las pelis románticas. Su última lágrima coincidía a menudo con la palabra fin. No permitía que mis brazos rozaran sus dedos, su pelo, su boca, sus piernas en el cine, y solo al encenderse las luces se removía en la butaca y me daba un beso en los labios, como pidiendo perdón. Margot en el cine vivía una vida de cine, se perdía en islas desiertas, se sabía prisionera de un castillo, bebía Chateau Latour en copa de cristal de Bohemia con un espía en un restaurante junto al Sena. Yo le busqué un atlas del mundo, el desierto de Arizona donde cabalgan los indios. En un álbum la foto del puente de Brooklyn con el río y las torres de Nueva York al fondo, la diadema de Taylor en Cleopatra. Nunca fue suficiente. Ella se ahogaba en Titanic. Dejó de ser ella misma en alguien. Una tarde de noviembre fui a recoger su cuerpo a la luna sin atmósfera de un planeta a 1000 años luz del nuestro. Voy a leer un poema ahora, pero que quiero leer otro del rojo de sus labios, puesto que está aquí, y contar. No es una historia, pero bueno, es que vamos a ver si lo encuentro. Es un poema que habla de Dios, cosa que a mí no es muy frecuente. El poema que quiero contar es el que daba título al rojo, no que daba título, que estaba en la contra de la primera edición del rojo de sus labios. Y tenía que ver, era un poema que tenía que ver con Dios. Pero, y lo quería leer porque era un poema que le gustaba a Luis Alberto de Cuenca. Me imagino que era porque hablaba de Dios, era un poema en el que Dios subía por las escaleras y tomamos unos pasteles y esas cosas. Y luego es que el otro es la contra con el que quería acabar. No sale. Dios se ha borrado solo. No sé qué Lidia se lo haya cargado para leer el libro. Sí, pero tiene que estar por aquí. Pues perdón por la... Pues sí, pasa por aquí. Solo pude ver el otro, esto es que no quería yo terminar. Pues no está, Lidia estará, ¿verdad? Claro, sí, dame los páginas. No, eran en el rojo de sus labios por una sencilla razón, porque era el que tocaba, era el que estaba en la contra en la primera edición, pero hace mucho tiempo. Solo voy a leer ese y otro. Voy a leer entonces lo que yo quería, porque lo dejamos sin leer
Lo que quería comentar es que el poema en alumbrado público para mí hace casi un juego con esa contra del otro poema de Dios. Y con esto ya terminamos. Si queréis preguntar algo antes de que nos congelemos, preguntad. El poema es este otro. Cuando nos vamos corriendo por la calle tras el autobús hasta la siguiente parada, Dios algunos días nos ayuda, lo alcanzamos de camino y el bus abre para nosotros las puertas. Y amaneciendo casi, mientras tomamos la última copa, la penúltima de la noche, Dios a veces nos sorprende con un brindis. Salud y república, dice. De verdad, os lo juro, son cosas que suceden. Cosas de el otro poema. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Yo sabes si has desechado muchas cosas, si corriges mucho, si eliminas versos, si corriges, o sea... Vamos a ver, yo trabajo siempre oyendo el texto, es como una... Discurso propio, sí. Entonces, lo que se ocurre es que con los años pues tiendo a pulir más los textos con la intención de que quede limpio. Es decir, no trato de construir muchas veces, sino de despojar. ¿Por qué? Pues porque a veces lo que hacemos es acumular cosas y es absurdo. Y voy a poner un ejemplo que no es de literatura, que es de pintura, aprovechando que hay muchos pintores. Yo me acuerdo, pues puede ser hace 40 años, una cosa así, viendo una exposición de un pintor cuando se empezó a hacer lo del hiperrealismo, pues viendo una exposición con Juan Montesinos, que era un pintor pues cercano a lo que era la Escuela de Madrid, y estábamos viendo un cuadro de un señor que tenía una parte que era muy sencillo y otra parte estaba abigarrado, estaba todo cargado. Entonces Montesinos miraba así y dijo, ¿qué te pasa? Y pues me sobra medio cuadro. Y es que sobraba toda esa especie de querer amontonar. Entonces cuando uno es joven en pintura o literatura o música, pues tiendes a acumular desordenadamente. Y luego cuando ya vas siendo más mayor, no quiero decir viejo, pues tiendes a despojar ordenadamente. Sí. No lo encuentro. No lo encuentro, pues podéis preguntar siempre. Aquí está. Este es el poema que tiene una lectura de Dios que yo no pensé jamás. La idea mía era la vaguedad de Dios, que Dios siempre, además yo lo escribo con minúsculas, ¿no? Pero puede tener un sentido cristiano, creyente. A veces, cuando abro la ventana, Dios me visita y es de noche. En otras ocasiones sube a media tarde los 4 tramos de escalera. Yo sé que es él porque tropieza en el felpudo de la entrada antes de llamar al timbre. Y viene con una bandeja de pasteles de hojaldre. Apenas conversamos, pues Dios y yo no tenemos cosas que decirnos, pero vemos juntos los tejados de Madrid mientras anochece y comemos pasteles. Qué chulo. Y el otro es un poco la respuesta al poema este. Que yo es un poema que no me fijé nunca en el contexto del libro y que el editor lo cogió como contracubierta del libro. Y va dentro de todas esas especies de lucubraciones, porque claro, a veces el tema de la religión, como el tema del amor, pues es un arquetipo platónico en la literatura, y bueno, pues yo sí podría escribir un libro de poesía a lo divino, si me pusiera, ¿no? Igual que Garcilaso, pues es una tendencia a un tipo de literatura, que todavía hay gente que la quiere volver a hacer, no sé por qué, pero bueno. Y entonces se puede lograr ese tipo de imitación, que sobre todo en arte también en literatura, en pintura, se hace muchísimo con el Renacimiento, ¿no? Por ejemplo, El Quijote es un libro construido con ese modelo, ¿no? Más cosas. Bueno, si no hay ninguna pregunta más,
Yo creo que vamos a pasar al vino. Los que se quieran hacer con el libro lo venden aquí arriba. También lo firmarán encantado. Seguro que pondrá una dedicatoria especial por ser Se el día pueden de hoy. comprar hasta los 3 para hacer beneficio de la Incluso se puede comprarse 3 o 3 de 3. Incluso todos. O sea, a lo mejor es un fetichista que los quiere todos. Muchas gracias por habernos acompañado y ahora nos vamos a ir un poquito.